Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy, luego de que hemos hecho una reflexión sobre cómo ha sido el avance de la asignatura en este cuatrimestre. Bien, entonces estamos exponiendo el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein y bueno, apenas pude iniciar una media hora de introducción, entonces permítanme continuar. Tengo que confesarles que mi conocimiento del Tractatus no es, o de Wittgenstein, del primer Wittgenstein, no es tan sólido como el de los otros temas del contenido del curso. Yo mismo tengo que decir, tengo que acostumbrarme al modo de ver de Wittgenstein. Conozco sus líneas generales, pero creo que todavía necesito profundizar más en muchos detalles. Ahora, por otra parte, les dije que el texto ha recibido varias interpretaciones y sí quiero advertirles que si en algún punto concreto, desde el inicio, presento una determinada visión, o si quieren ustedes, interpretación del pensamiento de Wittgenstein, tal como está expresado en su texto, y ustedes leen algún otro autor o escuchan una presentación de, puede ser algún otro profesor, otro especialista, y se topan con que lo que yo dije es diferente de lo que ustedes han leído o escuchado, no se asombren. El propio Wittgenstein me parece que es responsable de esa situación en cuanto que hay ciertas inconsecuencias terminológicas. Se puede pensar que quería decir algo, pero dijo otra cosa, que obviamente choca con el espíritu general de su texto. Y, por supuesto, el objetivo es tener una visión coherente de lo que dijo, aunque ese esfuerzo por sistematizar el pensamiento del Tractatus tenga que dejar de lado ciertas afirmaciones tomadas textualmente. Les decía, y permítanme insistir una vez más, no hay interpretación que haga justicia a todo lo que dice Wittgenstein o lo que está escrito, ¿sí? Y además, creo que este es el momento indicado para eh, introducir una nueva idea, y es la de que el texto tiene dos partes. Se puede decir que tiene dos partes, lo dicho y lo no dicho. Y lo no dicho es lo más importante, ¿sí? Hay una frase que está al final que hace referencia a que su obra, el Tractatus, tiene un rol o cumple una función semejante a la de un andamio que utilizan los albañiles para construir la casa. Tiene una utilidad, sirve por un cierto tiempo que es provisional, temporal, y una vez que se ha logrado el fin de la construcción, se bota el andamio y ya no sirve nada más. ¿Sí? Entonces, eso, según Wittgenstein, habría que aplicar al Tractatus. Él nos quiere dar a comunicar que hay cosas que se pueden decir
y otras cosas que son inefables, indecibles, y en el mismo momento en que Wittgenstein trata o hace esos esfuerzos por tratar de mostrar que ciertas cosas son indecibles o acerca de las cuales no se puede hablar y solo se puede mostrar, él mismo incurre en sinsentidos, en absurdos. Y es por esa razón que él termina diciendo que acerca de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y con eso él termina la obra. ¿Sí? ¿Qué es lo indecible? Wittgenstein está pensando en algo místico. Ahí está incluido la estética, la ética y las creencias religiosas, ¿sí? Lo divino. Entonces, Wittgenstein se inscribe en esa tradición que es milenaria, podemos decir desde la antigüedad, y no solamente en la filosofía europea, sino que podemos incluso rastrear ese pensamiento desde Oriente, que por supuesto está presente, ha influido desde sus inicios en la filosofía europea. Hay pensadores que creen que ciertas entidades están más allá del lenguaje. El propio Platón, cuando se refiere a la forma del bien, utiliza esa frase de epekeinas tes usías, más allá de cuánto es, de cuánto existe, más allá de los seres. Esa frase ha influido muchísimo en la filosofía medieval y puesto que a Dios se lo identifica con el bien, entonces Dios, la concepción de Dios ha heredado esa inefabilidad, el creer que Dios es trascendente al ser, al mundo, y por lo tanto más allá de la inteligibilidad, más allá del lenguaje. No se le puede captar por medio de conceptos intelectuales y para ello más bien tenemos que encontrar otra vía de acceso a Dios, que sería la cuestión de la mística. Los neoplatónicos han insistido en eso, en que hay que hacer ejercicios de despegarnos de lo que es sensible, material, nuestro cuerpo, el mismo lenguaje y hasta el intelecto. Despojarnos de nuestra individualidad, nuestra personalidad, perder la conciencia y en ese éxtasis unirnos, identificarnos con Dios, en una intuición. Eso es lo místico. Y algo de esta tradición milenaria está en el Tractatus. Fíjense, el título del texto es Tractatus Logico Philosophicus. Es como si fuera un tratado de lógica, y así lo entienden varios expositores. Pero yo diría más bien, el Tractatus lo estoy entendiendo como una teoría acerca del lenguaje, acerca de la realidad, de la relación entre ambos, y por lo tanto una metafísica. Si ustedes de repente tuvieron la ocasión de mirar algún video de Alejandro Tomasini, cuya traducción estamos utilizando, habrán visto que él tiene su interpretación. Él cree que hay una continuidad entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas. La concepción que tendría Wittgenstein sería en el Tractatus, sería la de que la filosofía no puede hablar sobre la realidad. Los problemas filosóficos son simplemente enredos de palabras.
Y lo que hay que hacer es indicar dónde está el error, dónde se comete el sinsentido. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las condiciones para que una oración tenga sentido? Y una vez que tengamos claridad al respecto, entonces tenemos que eliminar la metafísica, o si quieren ustedes, toda la filosofía. El, en, el, en las investigaciones filosóficas, se dice que la filosofía tendría que mostrar a la mosca la puerta de salida del laberinto. La solución de los problemas es su disolución. ¿Sí? A veces simplemente un problema es un pseudo problema. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta concepción. Por supuesto, aprecio muchísimo y valoro lo que nos puede contar Alejandro Tomasini. Creo que es un experto, obviamente, a nivel latinoamericano, uno de los grandes. Tiene varios textos sobre Wittgenstein. Y él es un Wittgensteiniano, a su modo. Pero van a ver que si ustedes tienen tiempo o el interés, verán que muchas cosas que diré aquí en clase o ya he dicho en la semana pasada, no va a coincidir con lo que presenta Alejandro Tomasini. Y así, les puedo decir, hay varias interpretaciones, por ejemplo, con algo tan fundamental como qué es una relación, qué es un estado de cosas, qué es el mundo, qué es la realidad. Creo que a cada paso podemos tener opiniones, interpretaciones diversas, unas más ajustadas a la textualidad, otras menos, pero no nos queda más. Y eso no pasa no solamente con Wittgenstein, sino con varios autores. No sé si generalizar con todos, pero en Wittgenstein es este problema un poco más acentuado. Bueno, entonces, permítanme entonces avanzar un poco más en esta dilucidación de los conceptos fundamentales que conforman este pensamiento o esta filosofía de Wittgenstein presente en el Tractatus. Ahora, hay, en primer lugar, repito la idea de que el texto está escrito en alemán y ahí tenemos una primera dificultad, la de traducción. Por otra parte, Wittgenstein a veces al mismo término le da dos significados diferentes. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con la palabra que en alemán corresponde a enlace. Si hay ahí en el propio escrito de Wittgenstein una ambigüedad. Entonces, un mero traductor que no sea filósofo no nos va a servir. ¿Sí? Y ese es el caso, desgraciadamente, de Tierno Galván, que está publicado en Alianza Editorial. No nos va a servir esa traducción. A ver, entonces, con las advertencias que les he hecho y con la debida precaución, me voy a atrever a presentar las ideas fundamentales que están desarrolladas en este texto. A ver, empecemos. A ver, verán, yo decía, podemos nosotros hacer una lista, una especie de glosario, y eso es lo que estoy elaborando, estoy actualizando
les he de pasar. Espero que les sirva antes de el examen final. No sé exactamente qué día tienen. Por si acaso, ¿alguien conoce ya cuál es el calendario de los exámenes? El miércoles tenemos, profe, con usted. Ya, ya. Bueno, tengo que sacar notas, pasar, subir a la virtual el aprovechamiento y eso me complica un poco, pero puedo enviarles lo que tengo, aunque esté incompleto, creo que les va a ser de utilidad. Y eso es les puede servir como una especie de apuntes o notas de estas horas que estoy dedicando a Wittgenstein. A ver, verán. Eh, Estoy agrupando los términos en dos columnas. Eh, un grupo o una familia tiene que ver con la ontología y, a ver, ahí está el objeto o cosa. Por otra parte, propiedad o relación. Pues son diferentes, ¿ah? Les pongo en la misma línea porque tienen algo en común. En tercer lugar, modos de combinación. Además, también con otro nombre, enlace. A ver, pero esta palabra es ambigua. Más bien pongamos, por ejemplo, conexión, estado de cosas, un hecho, y aquí sí eso es diferente. Y finalmente, mundo o realidad. Bien, aparentemente hay una distinción entre ambos, mundo y realidad. Yo mismo anteriormente creía que eran dos, dos términos, dos conceptos que eran distintos, pero me parece que en el fondo vienen a ser lo mismo. ¿Sí? Esto es ontología, metafísica. Ahora, por otro lado, por la cuestión del lenguaje, tenemos nombre o una palabra. ¿Sí? Tenemos una oración. ¿Sí? O si quieren ustedes un enunciado. ¿Qué más? Tenemos el lenguaje. A ver, tenemos, a ver, una relación o una actividad que es la de decir. ¿Sí? A ver, la de hablar. Son diferentes, por eso las pongo en distintas líneas. La cuestión de representar, que es, a ver, eso voy a poner acá. Representar es lo mismo que decir, por eso le pongo en la misma línea. Tenemos la cuestión de el pensamiento, ¿sí? Todo esto es cuestión de lenguaje. El pensamiento no es lingüístico en el sentido de que, bueno, a ver, tal vez me expresé un poco mal.
tanto el pensar como el decir comparten algo, ¿sí? A ver, podemos de momento dejar el pensamiento de lado, puesto que aquí quiero concentrarme en lo que es puramente lingüístico. Entonces, tenemos el sentido, ¿sí? A ver, acá también deberíamos hablar de forma, ¿sí? Forma lógica, ¿sí? Sentido, sin sentido, ¿sí? La cuestión de mostrar, ¿sí? Hay una dicotomía, ya les dije desde la primera clase, entre mostrar y decir, ¿sí? Esto es fundamental, tenemos que ver en detalle. Lo que se puede decir no se puede mostrar y viceversa, lo mostrable no es decible. ¿Qué más? El mostrar es como reflejar, y también tenemos el expresar, ¿sí? A ver, por favor, fíjense en representar, le he puesto como equivalente de decir, y acá a expresar como semejante a mostrar, ¿sí? Y ya esto, bueno, les digo, eh, tal como estoy exponiendo en este momento, ya estoy dando una interpretación, la cual puede diverger de otras interpretaciones, ¿sí? Bien, entonces, están ustedes advertidos, no va a haber ahí ninguna sorpresa. Bueno, ¿qué más? Tenemos la lógica. Eh, yo quisiera ponerle acá, ¿sí? Y creo que, bueno, está ahí la lista de elementos que van a formar la visión central, la fundamental del Tractatus, ¿sí? Obviamente, se habla también de hacia en la segunda mitad del texto, por decirlo así, se habla de la ética, de la estética, de la propia filosofía. Entonces, esto es obviamente una lista parcial de lo que puedo comunicarles, bueno, ya para mañana ya cerrar esta unidad, y quedarán, por supuesto, otras temáticas que no habremos podido cubrir en esta brevísima síntesis de esta grandísima obra del siglo XX. Bueno, ahora, entonces, empecemos. Quisiera topar la cuestión de estos tres tipos de elementos con el que inicié la lista en la ontología, y también, por lo menos, a ver si avanzo a lo que es un nombre, ¿sí? Nombre está en la misma fila que cosa. La oración debería estar aquí a nivel del hecho, ¿sí? Bueno, yo les voy a mandar una tablita con las correlaciones entre
qué partes del lenguaje están correlacionadas con qué partes de la ontología. A ver, ¿qué es una cosa u objeto? A ver, verán. Entonces, establezcamos relaciones entre, por una parte, verán, el objeto, estado de cosas y mundo. ¿Sí? El mundo está constituido por estado de cosas. ¿Sí? A ver, es... ¿sí? A ver, dice, mundo es la totalidad de los estados de cosas existentes. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es un estado de cosas? Este estado de cosas está compuesto por objetos. ¿Sí? Ahora, entonces, hay aquí, podemos decir, una especie de niveles. Para expresarme de una manera que no es la de Wittgenstein, pero que me parece que pedagógicamente les ayuda a comprender el pensamiento del Tractatus, es el de que los componentes últimos de la realidad, o los ladrillos, ¿sí? Son las cosas o los objetos. Con ellas, ¿sí? Cuando están combinadas, se forman los estados de cosas, ¿sí? Pero pensemos, como estamos hablando en general, la diferencia entre un estado de cosas y un hecho, fíjense, aquí está el signo, es diferente de, el signo desigual, es que el hecho es un estado de cosas existente. Por lo tanto, un estado de cosas puede ser meramente o puramente posible, pero que no exista. ¿Sí? Entonces, acá se añade la existencia y es este conjunto de hechos lo que constituye el mundo. Pero obviamente hay también estados de cosas que no existen. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento en Monay no está lloviendo. Eso es un estado de cosas negativos, negativo, inexistente. ¿Y qué es eso? Grandísimo problema para Wittgenstein, para cualquier filósofo. ¿Sí? Eso está presente, literal, textualmente en el Tractatus, ustedes ya habrán visto. Entonces, volvamos al primer nivel, el más sencillo, el más elemental. Ahora, fíjense, tomemos una cosa individual, ¿sí? Como, por ejemplo, cualquier cosa, digamos, este marcador. ¿Sí? ¿Qué es ese marcador? Entonces, una cosa es considerar este marcador en sí mismo, podemos hablar de esa propiedad empleando una palabra latina en su ipseidad. ¿Sí? ¿Qué es la cosa en sí misma y qué es la cosa en relación con las demás? Wittgenstein está pensando en que las cosas tienen forma y materia. Por lo tanto, hay ahí un hilemorfismo. Ahora, ¿cuál es la forma de una cosa? ¿Sí? O sea,
una cosa puede combinarse con otras. Y obviamente no puede combinarse también con otras, ¿sí? Para eso, quisiera que pensemos en las piezas de un rompecabezas. A ver, por ejemplo, fíjense, tengo aquí 4 piezas. A ver, les voy a mostrar estas 2. ¿Sí? Fíjense, esta tiene una... fíjense, estos son 2 objetos que tienen una forma determinada. Ahora, tomemos este de acá. ¿Sí? Fíjense, parece un hombrecito, cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Es una figura, ¿sí? Pero fíjense, acá tiene una especie de, aquí, tanto a mano izquierda como a la derecha, tiene una especie de huecos y que van a ser llenados por otro objeto, ¿sí? Aquí tenemos nosotros una línea recta. Eso quiere decir que esta pieza tiene que ir al filo del rompecabezas, ¿sí? Ahora, tomemos esta pieza de acá, ¿sí? Comparemos esta pieza de arriba con la de acá abajo. Si ustedes ven, aquí la forma que tiene este lado es diferente de este lado de acá, ¿sí? O hay una especie el de arriba tiene, esta parte es simétrica, acá abajo no es simétrico, ¿sí? Entonces, esta forma de esta pieza me está diciendo con cuáles puede conectarse y con cuáles no. A ver, pongamos, si es que yo, fíjense, este hueco de aquí es simétrico, entonces tendría que buscar si ustedes se fijan ahí, ven que realmente por más que engarzó la una parte con la otra, en realidad no puede unirse porque además acá al reverso tiene una pintura. Ustedes no van a ver claramente, pero lo que está aquí a la otra cara de la pieza es un distinto dibujo. Bueno, se me pasó el tiempo, disculpen. El día de mañana redondearé todas estas ideas y con eso completamos esta unidad. Muchas gracias, una buena tarde.